Amigos, ¿qué tal? Hoy es 16 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Congreso pone en cintura funcionamiento de las fotomultas. El Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley que busca regular la instalación y uso de las fotomultas en las vías de todo el país. De esta manera solo falta que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la sancione para que entre en vigencia. Las fotomultas van a continuar, pero con un concepto distinto, con un concepto técnico de seguridad vial y no con un fin lucrativo como se venía presentando en algunas ciudades del país, manifestó el viceministro de Transporte Alejandro Maya. Con esta nueva ley se busca darle facultades al Ministerio de Transporte para que regule las condiciones para la implementación de estos dispositivos en todo el territorio nacional. Cabe resaltar que la aprobación de este proyecto de ley no tiene efecto retroactivo, es decir, no incide sobre los comparendos ya realizados, pero las fotomultas que se generen deberán ajustarse a los parámetros de la nueva ley. Según el Ministerio de Transporte, esta ley le dará mayor importancia a la prevención en sitios que estadísticamente registran un alto índice de accidentalidad, los que además deberán contar con suficiente señalización. Las fotomultas tendrán que cumplir requisitos técnicos como, por ejemplo, ser instaladas donde exista riesgo de accidentalidad vial y estar señalizadas a 500 metros con el fin de que los conductores sepan que van a llegar a una zona con alto riesgo, precisó Alejandro Maya. De esta manera, los alcaldes de las ciudades que decidan instalar este tipo de elementos deberán solicitar autorización al Ministerio de Transporte de acuerdo con la reglamentación que expedirá la entidad y en una proposición que define a los presuntos infractores. Por ejemplo, se debe identificar al infractor y no solo tomar la foto de la placa del vehículo. Según el Ministerio de Transporte, con esta ley se pone en cintura las fotomultas consideradas como tramposas por muchos ciudadanos, quienes se quejan de la existencia de cámaras escondidas o incorrectamente señalizadas y cuya implementación deja una alta rentabilidad a favor de los operadores privados y no de las alcaldías. Para Alfonso López, veedor de Movilidad del Norte de Cali, esta nueva ley llena un vacío en la reglamentación de estos dispositivos. Comillas, habrá que estudiarla y leerla muy bien para ver si tiene algún mico colgado, pero en esencia tiene un espíritu que busca proteger al ciudadano, cierra comillas. Por su parte, Janet Mosquera, profesora de la Escuela de Salud Pública de Univalle y experta en movilidad, sostuvo que es positivo que se regulen las fotomultas, una herramienta importante para minimizar los accidentes en las vías de la ciudad. Comillas, han ayudado para controlar el mal comportamiento de algunos automovilistas, ya sea por exceso de velocidad, por pisar la cebra o por pasarse el semáforo en rojo, cierra comillas, precisó. Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, declaró que primero hay que estudiar la ley a fondo pero sostiene que en esencia comparte la iniciativa. Comillas, las fotomultas tienen un alto componente educativo y de prevención y en ese sentido se debe programar el uso de tecnología. Un ejemplo de eso es la velocidad, ellas la controlan en los corredores viales. En relación con los ajustes a lo que dicta la nueva ley, aseveró que se reunirán con los operadores. Comillas, se tendrá que cumplir, por ejemplo, con la señalización para uniformar en dónde están las cámaras. De otro lado, todas las fotomultas de Cali están ubicadas en puntos o vías de alta accidentalidad, cierra comillas. En el articulado se establece que debe primar la prevención y la seguridad vial para el establecimiento de las fotomultas y que tras 180 días de reglamentación de la ley, las concesiones tendrán 90 días para cumplir con lo estipulado y las que no lo hagan tendrán que quitar los dispositivos. La ley incluyó que los presuntos infractores se podrán defender a través de medios electrónicos, email, video, conferencias desde su ciudad de residencia y si la fotomulta fue tomada en otro municipio del país. En temas políticos presentamos el informe del director. Las fotomultas no perdonan. La vigencia de las fotomultas debería llegar a su fin por muchas razones de peso. Se aplican con la razón o sin ella y no vale la excusa de que me varé, llevo un enfermo o lo estaba dejando en la clínica en grave estado de salud. No, su aplicación no admite
ningún tipo de argumentos por parte del presunto violador. La razón siempre la han tenido las máquinas, que no saben de problemas sino del registro de las faltas cometidas. Y ahí que la nueva regulación que se anuncia es bienvenida, porque debe traer una serie de consideraciones desconocidas hoy, por lo que las críticas, denuncias e investigaciones por corrupción y aparentes abusos contra propietarios de vehículos es vista con simpatía por quienes han sufrido los rigores de su aplicación. Un proyecto de ley aprobado en el último debate tiene en ascuas a muchos de los favorecidos y perjudicados a la vez, pues unos perderán chorros de dinero mientras que otros sentirán alivio. La nueva norma le quita la autonomía del manejo de este sistema a los alcaldes y deja en manos del Ministerio de Transporte la Agencia Nacional de Seguridad Vial como el único encargado de autorizar su funcionamiento en las diferentes vías y ciudades del país, que se aplique a quienes violen las normas que prohíben el libre estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos, parqueaderos no autorizados, garajes y sitios demarcados previamente como zona prohibida. Será un triunfo para quienes pusieron el empeño necesario para que las fotomultas funcionen como debe ser y no se aplique a quienes movilizan enfermos en clínicas y hospitales, en centros médicos y escuelas y colegios, entre otros, o a quienes su vehículo ha sufrido una falla mecánica, conduzca solo y no tenga cómo solucionar el problema del parqueo por eventuales limitaciones físicas o mecánicas. Que las fotomultas se apliquen en avenidas o vías de mucho tráfico, pero no en calles secundarias o terciarias como se ha comprobado. En síntesis, que si el sistema sigue, sea reglamentado de tal manera que no se afecte la movilidad de quienes a veces tienen que hacer uso inmediato de un lugar por causas que deben ser estipuladas en la reglamentación que se dará a conocer una vez sea aprobada y sancionada por el proyecto de ley, para que todo se cumpla bien y no de manera atropellada. En temas políticos, este fue el informe del director. Policía pone en marcha cuerpo élite para la paz. Como un paso determinante para la implementación del acuerdo final de paz, calificó este viernes el vicepresidente de la República, general retirado Óscar Naranjo, la puesta en marcha del cuerpo élite para la paz, que será el encargado, entre otras cosas, de combatir a las organizaciones criminales. Comillas, seguimos avanzando en la implementación de los acuerdos y esperamos que este sea un mecanismo suficiente y eficaz contra aquellas organizaciones que atenten contra quienes participan en la construcción de la paz, cierra comillas, dijo Naranjo al acompañar el lanzamiento de la unidad cuya creación estaba contemplada en el texto del acuerdo suscrito entre gobierno y FARC. El cuerpo está conformado por 1.088 policías del país que tendrán como misión principal contener las acciones de las organizaciones criminales, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo, y en ese camino impedir que se sigan registrando ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por eso esta unidad se suma a otros esfuerzos en materia de seguridad y construcción de la paz que viene adelantando el gobierno, como el Sistema Integral de Garantías de Seguridad y la Comisión y Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Cuerpo de Seguridad y Protección. Un país que tiene un acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC tiene que significar un país más seguro para los ciudadanos, sostuvo el vicepresidente al anunciar que se ejecutarán 2 planes piloto de intervención contra organizaciones criminales en Buenaventura y Tumaco. El cuerpo élite trabajará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para evitar que los casos de violencia queden en la impunidad. De hecho, según reveló Naranjo, sobre el tema de líderes asesinados, en el 47% de los casos de atentados registrados desde el año pasado, el organismo investigador ya tiene identificados a los responsables. Comillas, la premisa fundamental de un país sin conflicto armado es dar la garantía de que un cuerpo élite con máximas capacidades institucionales avanzará en el sometimiento a la ley y a la persecución, cierra comillas. ELN reclama a Estados Unidos respeto a la soberanía de Colombia. A través de un comunicado emitido por la Delegación de Paz del ELN, que participa en los diálogos con el gobierno en Quito, Ecuador,
Este viernes, la guerrilla reclamó a Estados Unidos respeto a la soberanía de Colombia e instó al gobierno de ese país a seguir respaldando el proceso de paz sin interferir ni descalificar a las partes. En su texto, el ELN hace un recuento de recientes casos y declaraciones de funcionarios de Estados Unidos que, en opinión de la Delegación de Paz, evidencian la pretensión de inmiscuirse en asuntos que solo atañen a Colombia y su población. En primer lugar, la guerrilla reprochó lo dicho por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien declaró que el ELN está acorralado y que si se abstiene de firmar la paz con el gobierno sería estúpida. El secretario llamó estúpida y apeló a otras descalificaciones para referirse a nuestra organización si no lo hacemos lo que su gobierno pretende. La Delegación de Paz calificó las declaraciones como una intromisión y retomó lo que también expresó recientemente el secretario de Estado Rex Tillerson, quien le solicitó a Colombia retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos por el supuesto crecimiento de las plantaciones de coca durante el año pasado. En ese caso, el gobierno ratificó la decisión de la Corte Constitucional y desestimó la presión, indicó la guerrilla. Comillas, otro hecho reciente es el reclamo del embajador norteamericano Kevin Whitaker, dirigido a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el que cuestiona la libertad otorgada al guerrillero de las FARC, Julio Enrique Lemos, conocido como Nader. En esa queja, el diplomático propone que el pedido de extradición de Estados Unidos pese más que la ley de nuestro país, cierra comillas, agrega el ELN. La guerrilla concluye en su comunicado asegurando que no subestima las palabras de John Kelly y le pide tanto al gobierno como al pueblo de Estados Unidos seguir apoyando los diálogos respetando la soberanía del país sin interferir ni descalificar a las partes que buscamos trabajosamente acuerdos que permitan construir escenarios duraderos de paz. El gobierno pide la nulidad del fallo que limitó el Fast Track. Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, presentó un recurso en el que afirma que hubo vulneración al debido proceso en el estudio de la demanda presentada en contra de los alcances de este recurso que busca la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. Según el documento radicado por el gobierno, hubo violación al debido proceso por haberse proferido una decisión sin las mayorías constitucionalmente requeridas, esto por cuanto considera que uno de los 5 magistrados que apoyaron la decisión se encontraba en una situación de posible impedimento, algo que debía resolverse antes de la votación. El 17 de mayo del presente año, la Corte había tumbado los literales H y J del acto que avaló el Fast Track por determinar que era necesario respetar la Constitución y proteger la separación de poderes por encima de cualquier otro interés político. En otras palabras, ese alto tribunal eliminó la facultad que tenía el gobierno para avalar proposiciones de los congresistas en las iniciativas que implementen el acuerdo y determinó que éstas, así no tengan aval del Ejecutivo, deben discutirse y votarse una por una. Con esto se eliminó el método en el que había que votar todo en bloque o en una sola votación. Según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la petición de nulidad de estas nuevas reglas la hizo la Agencia para la Defensa del Estado y el argumento principal es que existió una violación al debido proceso. El documento fue revelado en la mañana de este viernes 16 de junio. Según se expresa, cuenta con 5 puntos que quieren frenar los cambios así que consignados hace un mes. Uno de los puntos en los que afirman, insiste el documento, tiene que ver con el magistrado Carlos Bernal, cuyo voto fue definitivo en el debate. Comillas, en la discusión de lo que terminó siendo esa sentencia participó el magistrado Carlos Bernal y lo hizo un día después de que tomó posesión de su cargo. El país conoce que él ha hecho declaraciones y ha publicado escritos en los que ha fijado posturas de los temas de discusión de lo que terminó siendo esa sentencia, cierra comillas, afirmó Rivera. Bernal, quien para la fecha de la votación estaba apenas comenzando su trabajo como magistrado de la Corte Constitucional, fue cuestionado por su votación por diferentes actores políticos. Este documento, entonces,
no se convierte en una excepción, pues destaca que el magistrado se había posicionado solo 2 días antes de la decisión de la Sala Plena de lo que considera un trámite indebido e imparcial, puesto que el magistrado no tuvo tiempo para estudiar la votación. Comillas, no estudió el caso ni presentó recusación, cierra comillas, afirma el documento. Esto significa que Bernal habría manifestado opiniones anteriores a decidir sobre el tema, lo que, según los juristas, sería un prejuzgamiento. El recurso de nulidad también dice que el fallo no deja claro cómo es la potestad del Congreso para modificar los acuerdos de paz. Además, para el Ejecutivo, la Corte ya había avalado en su jurisprudencia la posibilidad de limitar las funciones del Congreso bajo determinadas circunstancias. En otra razón, en palabras del ministro Rivera, es que hubo un cambio en el precedente jurisprudencial injustificado. En ese sentido, el jefe de la cartera política explicó que ese alto tribunal había venido declarando como constitucional las facultades que tiene el gobierno para avalar proposiciones en el Congreso cuando se discutan proyectos como el presupuesto o el Plan Nacional de Desarrollo, y también la posibilidad que tiene el legislativo de votar en bloque el articulado de los tratados internacionales. Comillas, decir ahora que no es constitucional y que es una violación al principio de la separación de poderes el hecho de que el gobierno avale las proposiciones que considere que deban ser consideradas y que el Congreso pueda votar una sola vez la totalidad del articulado, es un cambio en el precedente y jurisprudencial, cierra comillas, afirmó. Este argumento quiere decir, en otras palabras, que la Corte Constitucional habría decidido en un sentido para otros proyectos de ley y habría cambiado su postura para las iniciativas que implementan el acuerdo con las FARC. Se espera que el alto tribunal se pronuncie sobre este recurso en las próximas semanas. También se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación podría presentar otro recurso en los próximos días ante la Corte Constitucional. Condenan a 22 años de prisión al coronel retirado González por magnicidio de Luis Carlos Galán. El juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a 22 años de prisión al exjefe de la oficina de la División de Orden Público del DAS, coronel retirado Manuel Antonio González Enríquez, por su responsabilidad en los hechos que rodearon el atentado en contra del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1988 en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. En el fallo se establece que el oficial en retiro participó en el plan para asesinar a Galán Sarmiento. Para la ejecución del mismo, se ordenó el cambio del jefe de escoltas del candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, decisión que fue ordenada directamente por el entonces director del DAS, general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de prisión. De la oficina del coronel González Enríquez dependía la sección de protección de personalidades, candidatos y altos dignatarios, y ahí fue donde se produjo el cambio del jefe de seguridad de Galán para asignarle dicha función al teniente Juan Jacobo Torregrosa, un hombre con nefastos antecedentes disciplinarios y sin experiencia para proteger la vida del hombre más amenazado del país por los carteles de la droga. El juzgado determinó que existen elementos materiales probatorios para sentenciar al oficial en retiro por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. En este sentido, se determinó que no existía ninguna justificación o motivo para cambiar el esquema de seguridad y protección de Galán Sarmiento, quien días antes había salido ileso de un atentado en Medellín. El oficial fue condenado como coautor de los homicidios de Santiago Cuervo Jiménez, detective del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, quien en el momento de los hechos hacía parte del esquema de protección de Galán Sarmiento, y del concejal de Soacha, Cundinamarca, Julio César Peñalosa Sánchez. Igualmente, fueron acusados por la coautoría de la tentativa de homicidio del detective del DAS, Pedro Nel Bonilla Angulo. En la misma decisión fue absuelto el mayor retirado Luis Felipe Montilla Barbosa, quien era comandante de la policía en Soacha y manejaba la estación de ese municipio y de otros cercanos. El juzgado ordenó su libertad inmediata. En la decisión judicial se compulsaron copias para que se investigue a los coroneles retirados de la Policía Nacional, Gustavo Leal Pérez y Argemiro Serna Arias,
por presuntamente haber participado en el plan para atentar en contra del candidato presidencial y luego afectar el curso de la investigación para ubicar a los entonces autores materiales e intelectuales. Esto teniendo en cuenta, señalaron a los oficiales, de tener conocimiento de este plan, además de haber participado en la manipulación de las pruebas para acusar a 3 personas de tener relación con el crimen de Galán Sarmiento. Poco tiempo después la justicia los absolvió al comprobar que no tenían relación alguna. El ELN no renunciará al secuestro mientras no haya acuerdo, dice alias Gavino. Nicolás Bautista, alias Gavino, en diálogo con el 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, manifestó que nosotros seguimos reivindicando como rebeldes y alzados en armas el derecho a privar de la libertad a quienes por diferentes circunstancias consideremos que deben hacerse merecedores a ello. Manifestó que así las cosas no van a renunciar a ello y, como lo han dicho en la mesa de negociación al gobierno nacional, se mantendrán firmes en este punto de vista. Dijo que la guerra, como se ha dicho, es una guerra de matanzas y superarla es urgente, e indicó que precisamente se encuentran sentados en la mesa en la búsqueda de un acuerdo de paz, comillas, lo hemos dicho de manera reiterada, con acuerdos y decisiones de carácter bilateral. El ELN considera hoy por hoy que lo unilateral no es lo más acertado en este proceso, cierra comillas, subrayó. Añadió que nunca han tenido el propósito de hacerle daño a la población colombiana y no descartó que se puedan presentar algunos incidentes en medio de la guerra que afecten a civiles. Dijo que no tiene conocimiento sobre la activación de una carga explosiva en la nueva zona rural de Tame en contra de una patrulla del ejército, con un saldo de un soldado muerto y otros 3 heridos. Comillas, cuando iniciamos los diálogos con el gobierno nacional le planteamos la urgencia de un cese de fuego bilateral para que no ocurran ni muertos ni heridos de parte de las Fuerzas Armadas ni de la guerrilla, cierra comillas, concluyó. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía, los espero el próximo martes. Buenas noches.